Buenos días. En la clase anterior habíamos comentado sobre las dificultades que observamos en las prácticas de lectura y escritura en la actualidad, teniendo en cuenta que se plantean como un problema o son planteos erróneos cuando consideramos o nos enfocamos eh, en que el fracaso escolar se debe a problemas de aprendizaje, ¿sí? O a la situación socioeconómica de niñas y de niños. Habíamos dicho que justamente ese fracaso escolar se debe a otra cosa, se debe a propuestas didácticas que demuestran ser poco eficientes y descontextualizadas a la realidad y al entorno en el que se desarrolla. ¿Sí? También comentamos que la alfabetización es un proceso que es gradual y que se va desarrollando a partir de diferentes procesos a lo largo del tiempo y que se da durante toda la escolarización. Y acá hago una aclaración porque me lo han preguntado y me han, me han escrito para decirme que esto se ha prestado a confusiones de alguna manera, ¿sí? Acá hacemos una distinción que no la hicimos en la clase anterior y que tiene que ver con que los procesos involucrados en la alfabetización inicial son aquellos que se abordan en la escolarización primaria, ¿sí? Que involucran las actividades y los contenidos que se desarrollan en este periodo escolar. Es decir, que si una persona adulta está en proceso de aprender a leer y escribir, estamos hablando de una propuesta también de alfabetización inicial. Lo que quiero explicar es que la alfabetización inicial no solo se enfoca en niñas y niños, ¿sí? Sino que se enfoca en los contenidos, las actividades y las estrategias de enseñanza que se enmarcan en la escolarización primaria. Ahora bien, si nosotros hablamos que en el nivel terciario, ¿sí? Una estudiante de segundo año del profesorado en educación primaria estudia las diferentes estructuras textuales, sus reglas y sus características para la elaboración de discursos escritos y orales, entonces ya no estamos hablando de alfabetización inicial, sino que nos referimos a alfabetización académica. Entonces, para ser más preciso, la alfabetización inicial comprende los procesos de apropiación y principalmente de comprensión del sistema de lectura y escritura, y en este espacio nos vamos a enfocar, como lo hemos dicho varias veces ya, en la lengua escrita. Ahora bien, un aspecto importante que me interesa o que me parece necesario dejar en claro también es que a nosotros no nos interesa entender a la alfabetización inicial como una mera adquisición de habilidades, ¿sí? Es decir, que la alfabetización inicial no es solo aprender a leer y escribir, porque si nosotros entendemos a la alfabetización de esa manera, implica que nosotros también entendamos estos sistemas a partir de la repetición y la memorización, sin una comprensión que sea crítica sobre las funciones de los sistemas de escritura y su importancia, ¿no? En la vida social, en el ámbito cultural en el que nos desarrollamos como sujetos sociales, ¿sí? La propuesta es entonces considerar la alfabetización como un conjunto de prácticas culturales, prácticas sociales y prácticas subjetivas, entendiendo que las prácticas de lectura y escritura forman parte de mis manifestaciones en una sociedad determinada y en una cultura en particular, ¿sí? Entonces, dejando esto en claro, hoy me interesa abordar dos aspectos que son importantes y necesarios aclararlos y abordarlos antes de empezar a definir cómo se dan los procesos de alfabetización de una lengua y su relación con el lenguaje. Bueno, precisamente me interesa empezar a diferenciar estos dos conceptos que
son fundamentales en el recorrido de este espacio: lengua y lenguaje. Una de las confusiones que se dan respecto a estos dos conceptos en el ámbito académico se debe a problemas de traducción principalmente, ¿no? Porque tanto lenguaje como lengua se dice de la misma manera en inglés, ¿sí? Y la mayoría de los textos que surgen desde el marco teórico y conceptual de la alfabetización son traducidos del inglés o hacia ese idioma, ¿no? Entonces, si bien un lingüista de habla inglesa podría distinguir su uso, la traducción siempre conlleva un problema, porque siendo estas dos palabras que se dicen de la misma manera en inglés, entonces para el traductor esto es un reto, un desafío, ¿no? Es importante entonces que podamos distinguir por qué en la teoría estos dos conceptos son distintos, son bien diferentes, ¿sí? Empecemos entonces con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Me interesa a partir de aquí tomar dos conceptos para entender o al menos aproximarnos a una comprensión sobre la naturaleza del lenguaje humano, ¿sí? Por un lado, la definición que nos da Ferdinand de Saussure, un lingüista francés que teoriza sobre la disciplina lingüística a principios del siglo XX, y por otro lado la propuesta de Noam Chomsky, también lingüista, que elabora otra propuesta hacia mediados del siglo XX, claro. Saussure propone que el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Este fragmento es sacado del curso de Lingüística General, publicado aproximadamente en el año 1916, si mal no recuerdo. Y por un lado, bueno, plantea que es multiforme y heteróclito, es decir, que no posee una forma definida y que por lo tanto no tiene una norma, ¿sí? Una norma establecida, debido a que se puede manifestar de diversos modos y teniendo en cuenta estos tres niveles, ¿sí? Comenta que uno de los niveles es el nivel físico, y esto lo podemos entender porque la escritura y la voz se manifiestan en la realidad, ¿sí? En la realidad concreta. Es decir, que nosotros la podemos percibir con los sentidos. Eso se refiere cuando plantea que el lenguaje es físico. Por otra parte, dice que es fisiológico, ¿sí? Y esto lo entendemos porque podemos emitir y recibir mensajes con nuestro cuerpo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Que con nuestros órganos de la audición y de la fonación nosotros podemos emitir y recibir mensajes, porque nosotros hablamos con la boca, escribimos con las manos y escuchamos con los oídos, ¿no? Es decir, son procesos fisiológicos en su relación con nuestro organismo, ¿sí? Y por último, plantea que el lenguaje es psíquico, ¿no? Porque las relaciones que se establecen en los procesos de comprensión de signos lingüísticos inician y finalizan en la mente, ¿sí? Ahora bien, una de las cosas más importantes de esta definición es que propone que la poseen los sujetos como una facultad natural, y por otra parte también forma parte de una colectividad social.
Bueno, esto me parece importante también para entender que lo que viene después, ¿no? Como que esto tiene relación y lo vamos a entender enseguida cuando abordemos lo que plantea Noam Chomsky, ¿sí? Entonces, al final, Saussure dice que no se puede comprender completamente el lenguaje debido a su carácter heterogéneo e impreciso, y es decir, que nosotros no podemos definir una unidad del lenguaje, es lo que dice el autor. Por otra parte, Chomsky dice que desde las etapas más tempranas el niño sabe mucho más de lo que le ha otorgado la experiencia. Bueno, es decir, ¿cómo puede ser que los niños y las niñas, incluso muy poco tiempo después de haber nacido, desarrollen y manifiesten habilidades lingüísticas? ¿No? A partir entonces de los aportes de la lingüística generativa, que es una corriente teórica y conceptual desarrollada por Noam Chomsky, plantea que el lenguaje es una facultad innata de toda nuestra especie, ¿sí? Entonces, plantea que hablar del lenguaje es hablar de la naturaleza humana. Esto es algo bien fuerte. Plantea que, es decir, que no importa si un niño nace en Japón o en una comunidad que sea una comunidad toba en Chaco o en Islandia, todos poseemos esta capacidad lingüística que permite la comunicación humana desde que nacemos. Esto es lo que plantea Noam Chomsky, ¿sí? Es entonces a partir de ella, de esa capacidad innata, que se construye la lengua, ¿sí? La comunidad lingüística y social que rodea al sujeto presenta una lengua particular que puede ser en nuestro caso el español, pero también puede ser el mandarín, puede ser el mapuche, puede ser el japonés, ¿no? La cual brinda información y brinda datos lingüísticos a esa facultad que todos poseemos, ¿sí? Esa facultad que es el lenguaje. De esa manera se adquiere la lengua materna o lengua natural, ¿sí? Entonces el lenguaje tiene diversas formas de realización y la lengua es solo una de las formas del lenguaje. A esto es lo que se refiere, o de esta manera podemos relacionar lo que decía Saussure, ¿no? Que el lenguaje es heterogéneo y la lengua es homogénea, ¿no? La lengua brinda datos sobre esa heterogeneidad que es el lenguaje, de esa facultad innata que tenemos todos los seres humanos, brinda datos para que nosotros podamos establecer un sistema de relaciones entre los signos lingüísticos para concebir la comunicación. Por ejemplo, pensemos que si, como dijimos, es una facultad humana, natural, de todos los seres humanos, incluso poseemos la capacidad del lenguaje desde que nacemos, ¿no? Un bebé cuando nace no puede hablar, obviamente, o expresarse a través de la lengua, ¿no? Pero puede manifestar el lenguaje por medio de otras formas, llorando, gruñendo, haciendo gestos, muecas, riéndose. De hecho, una de las formas más comunes de comunicación de los bebés es el llanto, ¿no? Para poder expresar las diferentes necesidades de su vida diaria. Entonces, quienes alguna vez tuvieron contacto continuo con bebés sabrán que tienen sus propias formas y sus propios modos de comunicarse, ¿no? Esto es bastante natural en la vida de todos los seres humanos y de los bebés. Entonces, cuando observamos que ciertos hábitos de los bebés no son al azar ni son fortuitos, ¿no? Entendemos que estos modos tienen una estructura, que estos modos tienen una lógica, que
Si nosotros podemos entender, entonces estamos ante una manifestación del lenguaje. Sabemos muy bien que cuando un bebé llora es porque algo necesita, algo quiere, ¿no? Tiene hambre, le duele algo, está padeciendo algún tipo de molestia estomacal quizás, o son, lo que quiero decir es que son manifestaciones que nosotros las entendemos cuando estamos en contacto con los bebés que no tienen un conocimiento estricto sobre la lengua, pero que de todas maneras pueden manifestar el lenguaje a partir de otros modos, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente que con el paso del tiempo, el entorno social de un bebé pone enmarque o lo enmarca en un sistema lingüístico, ¿no? Que va a aprender a sistematizar y que va a aprender a estructurar ese sistema. Entonces es la lengua, ¿no? La autora Graciela Alicedo, que vamos a leer en la clase, sostiene que la lengua es un sistema complejo porque la lengua no es un fenómeno unitario, sino que está compuesto por un conjunto de subsistemas, que la define como un sistema complejo porque presenta reglas de organización, de combinatoria y de utilización que se adecúan a las infinitas circunstancias. Es un sistema compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos entre ellas contienen información adicional. Para describir esta clase de sistema hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes, sino conocer cómo se relacionan entre sí. Y esto creo que lo podemos entender todas y todos cuando adquirimos la lengua, ¿no? Nosotros, aunque no conozcamos, mejor dicho, aunque no podamos reconocer y nombrar cada una de las reglas gramaticales del español, somos conscientes de esas reglas y las comprendemos y entendemos muy bien, ¿sí? Incluso la concebimos como algo propio de nuestra naturaleza y de nuestra forma de ser y de nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que no podemos decir mi tía es y terminar ahí porque entendemos que la oración está incompleta y no se comprende, ¿sí? La regla gramatical que rige este ejemplo es que un verbo copulativo necesita siempre un complemento obligatorio, ¿sí? Mi tía es morocha, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, no podemos decir, o mejor dicho, entendemos que no es correcto decir los caballos blanca, ¿no? Porque no se podría comprender si se trata de, varios caballos o cuál es el color exacto del caballo, ¿no? La regla que subyace acá es que los modificadores de un sustantivo, de un sintagma nominal, deben concordar en género y número, ¿sí? Y esto lo vemos constantemente en nuestras manifestaciones en la escritura y en la oralidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos dicho esto no me suena muy bien, esto me suena mal, ¿no? O no sé si se escribe así cuando escribimos algo y no estamos muy seguros de si estamos quebrantando alguna regla gramatical, o nos preguntamos, por ejemplo, ¿se dice así? ¿No? Cuando nos parece que algo no está bien formulado, ¿sí? Esto es porque nosotros conocemos el sistema de la lengua, entendemos las reglas de organización, las reglas de combinatoria y de utilización de la lengua solo por el hecho de ser hablantes del español, ¿sí? Aunque no conozcamos las reglas gramaticales, las entendemos y las entendemos muy bien. Ahora, aquí vamos a lo más importante. Las niñas y los niños que ingresan a la escolaridad
saben hablar el español, ¿sí? Y por lo tanto conocen y entienden bien sus reglas. La comprenden muy bien, de hecho, porque la infancia los predispone a comprender mucho mejor las estructuras de una lengua. De hecho, se plantea que en las infancias es el periodo ideal para poder otorgarle la oportunidad a las niñas y a los niños de estudiar otro idioma, porque en ese periodo es cuando sus relaciones cognitivas están en proceso de desarrollo, entonces pueden establecer relaciones mucho más significativas entre las estructuras de su lengua materna con la comprensión de otra lengua, ¿sí? Entonces, la propuesta es elaborar las estrategias para poder establecer las relaciones que se construyen y que se resignifican con la lengua y los sistemas de lectura y escritura. ¿Sí? Para esto tenemos que tener muy en claro que hasta el ingreso a la escuela, las niñas y los niños nunca tuvieron la necesidad de leer y escribir, ¿sí? Porque su entorno nunca les requirió esta necesidad de lectura y de escritura, ¿no? Solo en el ingreso a la escolaridad se presentan estas dos tareas que más veces de lo normal resultan ser muy extrañas a la vida infantil, ¿no? Entonces nosotros tenemos que partir siempre desde esta consideración para poder establecer un vínculo entre la lengua y la comprensión de los sistemas de lectura y de escritura. Solo de esta manera entonces nosotros podemos proponer estrategias de enseñanza que tengan sentido para las infancias, ¿sí? ¿Cómo establecemos nosotros estos vínculos entre la lengua y los sistemas de escritura y de lectura? Bueno, eso lo iremos viendo en clases posteriores.